Antes de empezar, viajeros del multiverso, por favor, ayudarnos con un like. Suscríbete y ayuda a que este canal crezca. Queremos traerte todas las historias del Continuous Nexus de Tolmarer y otros relatos. Es un gran proyecto, es mucho trabajo, pero nos encanta traerte todo este lore y audiolibros. Tu like nos ayuda a saber que te gusta lo que hacemos y nos anima a continuar. Millones de gracias. La senda de las estrellas, del Continuous Nexus de Tolmarer. Capítulo 7. Cleona. Escenario, Planeta Nod 3, Ruinas del Norte. Cuaderna estelar, Ekrondagan 10.196 años estándar, tras la conjunción infernal. Primera parte. Esquilo miró de reojo al gran hombre de piel grisácea y ojos absolutamente negros, tan negros como el vacío entre las galaxias. Cada vez que coincidía con aquel guerrero solitario, una misma sensación le recorría el espinazo, una mezcla de inquietud y fascinación. Era como si su presencia convocara algo ancestral, algo dormido en las capas más profundas del alma. Muy a su pesar, y pese a los rumores que lo envolvían como un sudario invisible, su padre había depositado su plena confianza en él. Todo cuanto se había logrado en los últimos años estándar en Nod se debía, en parte, a la intervención decisiva de aquel ser errante. Y, sin embargo, su aspecto era perturbador. No solo por su altura o por su piel de ceniza, sino por las dos espadas cruzadas que cargaba a su espalda como una sentencia. Una de ellas, según se decía en susurros, era una de las 12 espadas del caos, una espada vampiro, una entidad consciente llamada Abaddon, que se comunicaba con su portador en un lenguaje mental tejido de susurros, amenazas y promesas. Se hablaba de ella como de una criatura encerrada en metal exonegro, hambrienta de sangre, condenada a beber la trascada desenvaine o, en su defecto, a devorar la fuerza vital de su dueño en un tormento silencioso. También se comentaban otras cosas, aún más oscuras, sobre su pasado, que había sido cazador de demonios, que había pertenecido a una orden monástica destruida por los señores crepusculares, y que había sobrevivido a aquella masacre exterminando con sus propias manos a uno de sus líderes, un acto que le había valido un precio por su cabeza. Y, aún así, nadie en Nod hablaba con los mercaderes foráneos sobre quiénes. La comunidad, cerrada y recelosa, mantenía la promesa sellada por Tales, el padre de Esquilo, con el Nin. El sueño de la ciudadela era uno solo, volver a despertar al explorador oscuro y emprender la senda de las estrellas. 33 elegidos partirían en la exonave y recorrerían las antiguas rutas de los exoditas, desafiando los abismos del Eternum en busca de conocimiento, gloria y redención. Ahora estaban todos allí, Esquilo, sus hermanos Diante y Cleona, el maestre Lutero, varios científicos, consejeros y miembros del gobierno local, además de una comitiva de ciudadanos autorizados para contemplar el gran hito. La sala del portal, sellada durante años, había sido despejada. Se alzaba imponente bajo tierra, en lo más profundo de la roca y las ruinas de los exoditas primigenios. Su centro era ocupado por una plataforma hexagonal de metal exo, rodeada por pilares que en otro tiempo habían proyectado la energía del portal dimensional. Pero lo que más atención despertaba era el sarcófago de exo que había sido hallado junto a la estructura, cubierto de runas inactivas. Nadie sabía cómo activar el portal. Tales se había llevado el secreto a la tumba, y las instrucciones que había dejado en los cristales de memoria eran vagas, ambiguas, incapaces de reproducir lo que había hecho aquel día en que pactó con el avatar K. La esperanza, más allá de lo que muchos confesaban, residía en que dentro del sarcófago no solo hubiera un exocristal, el componente esencial que devolvería la energía al explorador oscuro sumergido bajo el lodazal de los mares del norte, sino también algún tipo de dispositivo, carta estelar, activador o clave que permitiera acceder nuevamente al vínculo con la nave. Desde una esquina en penumbra, apoyado contra un muro antiguo cubierto de hongos y hollín, el Nin observaba en silencio. Su capa ennegrecida por los años apenas se movía. Nadie le prestaba atención. Nadie, salvo Esquilo. No es buena idea, dijo el Nin con su voz ronca, como un susurro arrastrado por la roca. Pero nadie escuchó. Solo el muchacho de 15 años, heredero de Tales, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Y en sus ojos brilló la duda. ¿Sería el inicio de la gloria,
o del desastre. Segunda parte. Cientos de ciudadanos elegidos, pertenecientes a las más antiguas y respetadas familias burguesas de Nod, se reunían en la gran galería cavernosa, flanqueados por académicos, burócratas, clanes mercantes, funcionarios de la ciudadela y representantes de los medios. La atmósfera era densa, cargada de expectación y murmullos. Sobre ellos, suspendidos en el aire como luciérnagas inmóviles, flotaban decenas de esferas luminosas, alimentadas por dispositivos antigravedad insertados en sus núcleos, que emitían un resplandor blanco tenue que bañaba las paredes de roca exodita y revelaba las estructuras colosales que dormían bajo el polvo del tiempo. Aquella cámara monumental, aún viva bajo la superficie, conservaba los vestigios de una civilización imposible de imitar. Entre las sombras, dispersos por el suelo y encastrados en los muros, brillaban los filos ocultos de artefactos relicarios de conocimiento, terminales dormidas y herramientas de propósito olvidado, todas ellas testigos del poder de los exoditas primigenios. Algunas piezas aún conservaban, bajo el polvo seco y los restos de moho cristalizado, grabados indescifrables que ni las mejores mentes de la ciudadela habían logrado interpretar. Las excavaciones, iniciadas décadas atrás bajo la tutela del difunto Tales, habían abierto al fin los corredores profundos de aquella ciudad subterránea. Y ahora, tras años de esfuerzo, se celebraba la ceremonia de apertura del sarcófago hallado junto al exoportal. La culminación de una esperanza colectiva. El gentío abrió un pasillo solemne para recibir a los hijos del legendario Tales, escoltados por el maestre Lutero, quien avanzaba con la solemnidad propia de su rango, envuelto en su túnica gris ceremonial. Frente a ellos, esperando con gesto satisfecho, se encontraba el anciano alcalde de Nod, Richese, un hombre enjuto, de bigote hirsuto y espalda vencida, cuya presencia aún imponía respeto. Patriarca de uno de los clanes más poderosos de la ciudadela, Richese estaba rodeado por sus consejeros, representantes del consejo y una escolta vestida con exoarmaduras ligeras de tonos azules y ocres. Muy cerca, operarios con monos anaranjados y cascos reflectantes ultimaban los preparativos alrededor del sarcófago, asegurando las bridas metálicas que sujetaban su lápida con un brazo robótico articulado. La ceremonia comenzó con el clásico saludo institucional. Queridos ciudadanos de Nod. Una fórmula repetida tantas veces a lo largo de generaciones que ya no despertaba entusiasmo, sino una aceptación resignada. El discurso del alcalde se extendió durante 15 minutos estándar, una pieza pomposa, repleta de frases hechas y alabanzas a la gloria de Nod, que resonaban huecas en los oídos del auditorio. Cleona, Diante y Esquilo escuchaban en silencio, erguidos junto al sarcófago, soportando estoicamente las miradas de los asistentes, los destellos de las cámaras y el zumbido constante de los drones de holo registro. Por fin, el discurso concluyó. Los aplausos fueron educados, pero apagados. El alcalde hizo una leve reverencia y cedió la palabra al maestre Lutero, quien, sin demasiadas florituras, indicó con un gesto a los hijos de Tales. Diante asintió, solemne, y Cleona bajó la cabeza en memoria de su padre. Fue entonces cuando Esquilo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, levantó la mirada y volvió a cruzarse con los ojos del Rin. Allí, en una de las sombras proyectadas por los pilares tallados, Kine se mantenía inmóvil, apenas perceptible, como una estatua de piedra viva. La oscuridad parecía envolverle de forma natural, como si la sala se adaptara a su presencia. Sus ojos, completamente negros, sin esclerótica, fijos en el muchacho, irradiaban una presión que no era física, sino espiritual. Esquilo sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Por un instante, creyó escuchar algo más que sus pensamientos. Una voz profunda y susurrante, un eco metálico, le hablaba. No entendía las palabras, pero la intención era clara, lo llamaban. Sintió que su mente se deslizaba hacia el vacío, como si una conciencia más antigua que su mundo lo estuviera examinando. Parpadeó, y al hacerlo, el hechizo se rompió. El brazo mecánico comenzó su tarea. La losa del sarcófago, pesada y grabada con runas exoditas corroídas por el tiempo, se alzó lentamente, revelando el interior sellado. Los hijos de Tales dieron un paso al frente. La multitud contuvo el aliento. El momento había llegado. Tercera parte.
Todo ocurrió con una rapidez casi imperceptible, como si el tiempo mismo hubiera contenido el aliento. La losa del sarcófago se alzó con un chirrido sordo, liberando una exhalación de aire antiguo, helado y denso, cargado de un hedor a tiempo sellado. La oscuridad que brotó de la cavidad fue como el aliento de un dios olvidado, una presencia que había permanecido aletargada durante eones, aguardando su instante. Las luces suspendidas comenzaron a parpadear, temblorosas, como si una fuerza intangible estuviera devorando su energía. El murmullo de la multitud cesó al instante. Todos sintieron algo. No era miedo, era algo más profundo. Era la certeza de haber transgredido un umbral que jamás debió ser cruzado. Entonces, Cleona chilló. Fue un grito desgarrador, casi inhumano, que hizo eco en las galerías de piedra. Todas las miradas giraron hacia ella, y lo que vieron fue imposible de concebir. Su cabello, oscuro y liso apenas instantes antes, se había tornado completamente blanco, como si la escarcha de los siglos la hubiera tocado. Sus ojos, ahora de un ambarino resplandeciente, brillaban con una luz imposible, penetrante y antigua. Su piel había perdido el rubor de la vida y se había vuelto cenicienta, tensa, cadavérica. Y de su maxilar superior emergían colmillos largos y afilados. Durante un latido eterno, nadie se movió. Fue como si el tiempo se hubiera congelado, como si la voluntad de los presentes hubiese sido encadenada por el horror. Cleona, o la criatura en la que se había convertido, se convulsionó, estremeciéndose como un árbol deshojado azotado por un viento sepulcral. A la sazón atacó. Saltó sobre Diante con una velocidad sobrenatural y le mordió el cuello. Los colmillos perforaron la carne con una facilidad espantosa y la sangre brotó en un chorro espeso y caliente, cubriendo a quienes estaban más cerca. Los gritos comenzaron de inmediato, gritos de espanto, de incredulidad, de locura. Lutero, Esquilo, el alcalde y sus consejeros, todos estaban paralizados. El terror los había petrificado. El cuerpo de Diante cayó, convulsionándose, mientras Cleona se erguía con la boca ensangrentada. En aquel tiempo, Kine se movió. El Nin saltó por encima de la multitud como un depredador ancestral. Sus pies ni siquiera parecieron tocar el suelo. En un solo movimiento, desenfundó a Abaddon, cuya hoja negra se encendía con runas carmesíes hambrientas. El tajo fue certero, absoluto. La cabeza de Cleona voló describiendo un arco sangriento hasta estrellarse contra los cimientos del exoportal. Su cuerpo, privado de su dirección infernal, cayó a plomo sobre la arena, junto al cadáver de su hermano. Silencio. Silencio total. Por un instante, el mundo pareció haber cesado. Y en ese instante, Esquilo, bañado en sangre, sintió algo. La espada negra reía. Una carcajada oscura, lejana, retumbaba en su mente. No era un sonido, era una presencia. Un eco que no podía ignorar. Kine se giró. Sus ojos sin blanco se posaron en Esquilo. Y aunque el Nin no pronunció palabra alguna, una voz, como un susurro venido del abismo, resonó en el alma del muchacho. ¿Puede oírnos? Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharnos. Estamos trabajando continuamente para generar cada vez mejor contenido. Lore y audiolibros de las series del Continuous Nexus, como de otras sagas históricas, de fantasía épica y oscura o de misterio, de Tolmaer. Suscríbete y activa la campana para no perderte la siguiente entrega. Por favor, regálanos tu like y ayuda al algoritmo a encontrarnos. Más amigos, será más contenido y más historias. Tu apoyo es nuestra fuerza. Hasta pronto.